Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre esta especialización que estoy haciendo en psicología clínica infantil del adolescente y la familia, y empezamos hoy con nuestro primer video sobre diseño de caso 1. Y el día de hoy quisiera compartir algo que es trascendental y esencial a la hora de tener en cuenta para empezar a resolvernos la pregunta de por qué la investigación, la recolección de datos y todos los aspectos psicométricos y estadísticos son importantes dentro de nuestras habilidades clínicas como terapeutas, como estudiantes de posgrado e inclusive como estudiantes de pregrado. Y para esto voy a comenzar con un video muy interesante que nos va a sembrar ciertas inquietudes, pero que al ver el video vamos a empezar a resolverlas, ¿correcto? Vamos a ver primero el video, luego vamos a plantear esas discusiones, esas preguntas, más bien no discusiones sino preguntas, y las vamos a orientar hacia esta primera variable de por qué es importante tener datos, de por qué es importante tener información y por qué es importante el ejercicio de lo estadístico, de lo psicométrico, más que todo el ejercicio de la medición dentro de nuestras habilidades clínicas. Así que aquí tenemos el video, se llama Rice Conscientiousness Experiment Inspired by Dr. Masaru Emoto. Este es un experimento bastante interesante. No les voy a contar mucho para que no spoilee esto, y realmente nos va a abrir inquietudes, así que sin más vamos a verlo. Aquí está, a la 1, ¿están listos? A las 2 y a las 3. Okay, Rice experiment. Actually, maybe this should be called the consciousness experiment, because that's what this is about. Okay, so obviously these are just little glass jars with lids, all washed up, and then here is some cooked rice. Not much, because the rest of it is in my tummy. Now, this is going in here. One spoonful in there. Ok. There they go, 2 little glass containers of rice. Muy bien, ¿qué tenemos aquí primero que todo? Tenemos a un doctor que va a hacer un experimento con los siguientes materiales. Primeramente, el material número 1, el arroz, ¿sí? Y dos pocillos, dos envases, por así decirlo, envases de vidrio del mismo tamaño y al parecer de la misma contextura, limpios, ¿correcto? Y tiene dos tapas. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero en que nos debemos dar cuenta, en los materiales que se tienen en este experimento. Pero ¿por qué menciono estos materiales? Ya vamos a ver ese punto y vamos a continuar viendo el video. Envasa el arroz. Love and hate. Y aquí tiene dos calcomanías. Bueno, tiene muchas calcomanías, pero tiene dos específicas donde están las palabras amor y odio. En una va a pegar la calcomanía con la palabra amor y en la otra va a pegar la calcomanía con la palabra odio. Ahí ya las pegó. I'm going to love this rice. Send it some Love. love. Just think love. And with this rice, I'm going to think hate. Horrid. Hate it. Hate. Evil rice. That's going to be the only difference between these two identical containers of rice. Cosas del computador. Apart from the word and the intention. Bien. Day 3. Entonces, aquí tenemos que ya envasó el arroz en un envase con la palabra amor y envasó otra cantidad de arroz, creería yo que es la misma cantidad, o sea, a juzgar por esto creo que es la misma cantidad, y envasó
en un envase con la palabra odio otra cantidad de arroz que puede ser similar a la cantidad de arroz que aplicó en el envase de amor. ¿Listo? Entonces el ejercicio es muy simple. Todos los días esta persona va a empezar a referirse cariñosa y afectivamente al envase con la palabra amor, y contrariamente va a referirse todos los días con odio, como con desprecio, al envase que contiene arroz con la palabra odio. Y aquí vamos a ver lo interesante del experimento. Fennel seed, still fine. The love rice, still completely fine. As is the hate rice. Nothing to report. No changes. Still no change. Day 4. See you tomorrow. Okay, so this is day 5. And I think you can see on the hate rice, blue mold. You can see that. It's started to mold. Day 5. Day 6. And you can see Ya lleva 6 días. the mold growing there on the hate rice. Look at that. Day 7. Day 8. Day 9. The effects of thought on reality. The difference between these two pieces of rice is that one has got bad negative energy going to it, and one's got love, good energy. The impact of consciousness on reality. Ok. Ahí ya vemos que hay un efecto en un arroz y en el otro como que no lo hay, ¿cierto? Parece que al referirse al arroz con la palabra odio, hay un efecto negativo dentro del mismo arroz que se empieza como a pudrir, mientras que el arroz con la palabra amor pues no pareciera tener ningún efecto. Entonces ya lleva él casi 8 o 10 días haciendo este experimento, y lo que estamos viendo es que efectivamente, según el experimento, la energía negativa hacia ciertas cosas afectan esas cosas. El odio afecta esas cosas, mientras la energía positiva, que está en el caso del arroz que se mantiene, pues pareciera como si no le afectara, antes lo conservara muy bien. Entonces aquí lo que está tratando de trabajarse, vivenciarse, es justamente esta primera inquietud. ¿Será que las cosas metafísicas, será que las emociones de alguna u otra manera afectan elementos del medio ambiente positiva y negativamente? Aquí en este experimento efectivamente estamos viendo que sí. Y miren, dense en cuenta, el arroz que contiene la palabra amor, que ha sido como bien tratado, como bien referido, intacto, sin pudrirse ni una sola migajita de arroz, todo está en orden, mientras que aquí ya aparece el moho y parece que debe oler horrible allá adentro. Así que esa es una primera inquietud que el mismo experimentador está empezando a concluir, como que sí, efectivamente, si yo, en términos cristianos, le echo energía negativa a algo, ese algo se va a afectar negativamente. Mientras que si le pongo todo el empeño positivo a algo, todas las emociones, todo el cariño, todo el amor a algo, simplemente se conserva, y se conserva de la mejor forma. Prácticamente este arroz pareciera como si fuese comestible. A pesar de que han pasado 10 días, parece como si este arroz se pudiera consumir, mientras que este no. 11. Ha pasado 11 So this días. is day 13. I dropped this little jam jar of rice, but I think you can see that's gone really bad. It's gone disgustingly bad. Liquid on the bottom. And there's this rice. This, honestly, still looks good enough to eat. 13 days of love and 13 days
of negative energies. If this is what happens to a rice, what happens to you when you have good or bad thoughts? Bueno, ahí ya termina el experimento y nos habla acerca de, bueno, si este arroz ha sido conservado con amor, con cariño y no se ha degradado, no se ha pudrido, este arroz que tiene odio sí lo ha, mejor dicho, la ha petado con todo, es decir, quedó completamente pudrido. Entonces él dice, bueno, ¿qué hay de nosotros? Entonces, si bien hizo este experimento, lo hizo bajo dos cosas. La primera, probablemente para dejar un mensaje acerca de que efectivamente ciertas energías en el ambiente pueden afectar las cosas. Pero también nos dejó un mensaje muy interesante que concierne a este video, a este primer video de la temática de caso único de especialización. ¿Será que este experimento, será que esta observación será suficiente? ¿Será que solamente al evidenciar que efectivamente en 11 días esto se conserva, el arroz con amor se conserva y el arroz con odio no se conserva, será que esto lo puedo asumir como un hecho de que sí, efectivamente las energías son brutales, afectan negativa y positivamente las cosas? No, en realidad no. En realidad necesitaríamos de una replicación. ¿Qué es una replicación? Volver a hacer el mismo experimento bajo otras condiciones, bajo otros contextos y ver si efectivamente tiene el mismo resultado. Y así, con experimentos tan sencillos como estos, empieza a surgir lo que es la palabra duda y a la vez lo que es el ejercicio de la ciencia. De esto se encarga la ciencia, ¿sí? De jugar con las variables ambientales y comprobar los efectos que tengan estas mismas variables sobre el ambiente, ¿correcto? Hay fenómenos en el medio ambiente que efectivamente ocurren por una razón. El oficio de la ciencia es simplemente averiguar por qué razón ocurre o cuáles son las razones por las que ocurren estos fenómenos. Bien, entonces efectivamente hay que volver a replicar el experimento, efectivamente hay que volverlo a, bueno, no solamente a replicar tal y como está, sino agregarle una serie de cosas, ¿sí? Probablemente 4 arroces, 3 que impliquen odio y 1 que implique amor, para saber si efectivamente la energía negativa que yo mando sobre esos 3 arroces les afecta y no le afecta absolutamente nada al arroz en donde he escrito la palabra amor y entonces le hablo bonito a ese arroz. ¿Listo? Esos cambios son simplemente cambios o ajustes que se dan para saber si efectivamente esta primera muestra tenía o no tenía la razón. Pero resulta y pasa que en los contextos científicos es muy difícil hallar una razón tan precisa y tan lógica que sería capaz de ser la razón universal. No hay ninguna razón universal, no hay ninguna verdad universal, ¿correcto? Por esa razón es que muchos científicos se atreverían a hacer este ejercicio. Yo pensaría que cada uno tendría diferentes resultados y a raíz de esos resultados cada uno conservaría su propia perspectiva de la verdad, su propia perspectiva me enredé, de lo que es lo afirmativo, lo que es verdadero, lo que es verídico. ¿Listo? Obviamente, cada uno de estos experimentadores, cada una de estas personas que va a experimentar en función a este ejemplo, pues tendrán otras condiciones ambientales, les agregarán otras variables ambientales, les quitarán otras que probablemente se necesitan para que el ejercicio quede mucho más perfecto y así hallar y encontrar su versión de la verdad. ¿Listo? ¿A qué voy con esto? A que en la ciencia, más estrictamente en la ciencia de la psicología, se han hecho muchísimos experimentos, se han hecho muchísimas observaciones, se han hecho innumerables investigaciones, ¿sí? Y han tenido innumerables resultados.
y sin importar que sean probablemente los mismos resultados, siempre van a haber razones, respuestas y puntos de vista diferentes, ¿correcto? Algo que llamamos paradigmas. Siempre van a haber paradigmas completamente diferentes, puntos de vista completamente diferentes, más para los que realmente vieron el mismo resultado de este experimento, como vieron otros resultados completamente opuestos. Y ese es el ejercicio de la ciencia, un ejercicio dinámico, un ejercicio que no se queda solamente con una cosa, sino se queda con varias cosas, bajo los ejes empíricos, bajo los ejes de la duda, de la curiosidad. ¿Correcto? Muy bien. En este punto tenemos diferentes cosas que resaltar. La primera son las variables. Bien, las variables son elementos que habitan en un contexto o en el medio ambiente. Estas variables van a beneficiar o por lo contrario van a afectar negativamente todas las observaciones e investigaciones que hagamos. Por tanto, se deben controlar y así formar un contexto controlado. Bien, un contexto que se rija por una serie de reglas y normas científicas para que podamos tener un resultado, para que podamos tener una demostración y efectivamente, tras validez y confiabilidad, elaborar nuestra propia teoría. Hay dos métodos que son el método deductivo y el método inductivo. Cuando reconocemos estos dos métodos nos vamos a dar cuenta que hay resultados que comienzan tras la teoría, ¿sí? Con un conglomerado teórico o una reunión teórica de muchas cosas y luego terminan con la comprobación de esa teoría. Y si efectivamente el resultado de mi experimento es compatible con mis datos teóricos, pues hombre, ya tengo mi estudio completo. Como hay otras versiones que implican primero hacer los experimentos y luego realizar la teoría de mis propios resultados. A esto último lo llamamos inductividad y lo otro pues deductividad, ¿no? Lo que es la parte deductiva e inductiva. Bien, y son estilos que a decir verdad no tendrían por qué chocar, no tendrían por qué tener diferencias significativas, dado que están aportando algo muy importante a la ciencia, que es el conocimiento y sin importar sus métodos, están incorporando algo valioso a lo científico. Esto pasa demasiado en las vertientes o enfoques de la psicología. Han habido muchísimos estudios, han habido muchísimas investigaciones que implican resultados expuestos bajo un método deductivo o inductivo que han sacado otras investigaciones u otros aportes interesantes a la hora de pues aportar algo para la humanidad. Bien, pero estos datos, estos aportes tienen sí o sí que ramificarse y unirse, o más bien agruparse, no unirse sino agruparse en fórmulas, ¿correcto? Tienen que agruparse en gráficas, tienen que agruparse en datos que a la lectura de las matemáticas, de la física, de las ciencias fácticas, sea algo adecuado, sea algo positivo, sea algo sustentable para que toda la investigación, sin importar el enfoque, sea plausible y sea efectiva de acuerdo a todas las condiciones, reglas y normas que refiere al determinismo de la ciencia. A partir de este punto vamos a mencionar con un poco de detalle de historia que así comenzó a evolucionar la psicología. En un principio se creía que la investigación cuantitativa era un oficio de otros, por así decirlo, agentes o autores o inclusive estudiantes de psicología.
Se creía que esto debería estar aparte porque había dos perspectivas. La primera perspectiva era la de un psicólogo netamente cualitativo que no organizaba la información y que simplemente ayudaba con lo que sabía, y otra perspectiva que era el del psicólogo que reunía datos, información y organizaba investigación. Entonces se creía que estas dos partes separadas estaba bien, pero no estaba bien. No estaba bien porque al parecer una necesitaba de la otra, y es efectivamente es un hecho, es una razón efectiva de que estas dos partes, la parte cualitativa y la parte cuantitativa, se necesitan. Pero bueno, ya lo dijimos y ahora vamos a contextualizarlo nuevamente con esta historia. Así vivían los psicólogos antiguamente, ¿sí? Unos desenfocados y apartados de los datos, y otros muy con los datos. Y al parecer a los estudiosos de la psicología pues no les agradaba mucho esto. Entonces decían, no, necesitamos unir estas dos partes para que haya una educación integral en el oficio del psicólogo. Un psicólogo no simplemente organiza y ya está. O un psicólogo no simplemente habla con una persona y ya está. No. Se requiere unir las partes cualitativas con las partes cuantitativas y hacer del aprendizaje del psicólogo algo integral, dado que pues los números, la información de una investigación siempre iba a necesitar teoría, y obviamente los números o las investigaciones siempre iban a tener que recurrir a datos teóricos para poder justificarse, ¿no? Lo uno siempre justificaba lo otro, y es ahí el punto en donde empezaron a organizarse prácticas bajo las perspectivas teórico-prácticas. Bien, pero ¿con qué fin? Con el fin de aportar a la investigación, con el fin de aportar a todos los aspectos metodológicos científicos del momento, de la época, y hacer de los mismos un complemento que llevara un poco más lejos la trayectoria de la psicología. Vuelvo y repito, fue algo que sin lugar a dudas era necesario, porque de no serlo, pues hoy en día seríamos psicólogos bastante incompletos. Entonces empezaron a preguntarse qué necesitaba el psicólogo como tal para salir preparado en instancias de la investigación. No, pues decían, necesitan aprender sobre normas, sobre una metodología, más que todo, normas, leyes. Necesitan aprender sobre los causas, los efectos, necesitan aprender sobre ciertos ideales filosóficos o paradigmas que de alguna otra manera incentivaron y motivaron el ejercicio de la investigación, y obviamente necesitan articular todo esto para que en nuestras investigaciones con los pacientes ya se tenga un sustento numérico, un sustento estadístico que justifique el aumento o reducción de ciertos patrones conductuales o de cierto diagnóstico. Podría llegar a ser terrible si no pues se agregaran estos ejercicios dinámicos de la estadística, y podría llegar a ser más terrible si no se asumiría con seriedad los datos extraídos, los datos conseguidos de las investigaciones, ¿sí? A todo este campo de acción en búsqueda del aprendizaje cuantitativo y cualitativo se le llamó el método Boulder. Bien, el método Boulder fue un estudio, fue una iniciativa de aprendizaje que haría que estos dos complementos, estos dos aspectos se unieran, y así empezarían a crear el oficio del psicólogo clínico como un oficio integral y enriquecedor, tanto en recolección de datos como en cálculos de los datos, ¿correcto? Como en estadística de los datos. Bien, por esa razón es que nosotros en psicología clínica
reunimos información, la estudiamos cualitativamente, lo que es una formulación, por ejemplo, pero también reunimos datos numéricos y le damos fuerza a los resultados de esa formulación. ¿Cuáles resultados de la formulación? Aquellos resultados que corresponden a los test psicométricos aplicados dentro de nuestro proceso terapéutico. Todo lo que vivimos es este complemento. Todo lo que vivimos en nuestras investigaciones, todo lo que vivimos en nuestras dudas frente a el estudio de un caso corresponde al método Boulder, que siempre va a ir acompañándonos en cuanto a estos dos aspectos importantes. ¿Estamos de acuerdo? La investigación es inquieta, la investigación es dinámica y como tal merece actualizarse constantemente. Por esa razón es que el psicólogo clínico también requiere actualizarse en datos. Por esa razón es que yo les he dicho en los demás videos que cuando se van a poner referencias tanto para justificar una hipótesis o para crear un marco teórico, se deben tener en cuenta artículos actuales o mínimo de hace 2 o 3 años para que sea una información actualizada y como lo sugería el método Boulder, una información que estuviera al tanto de las investigaciones estudiadas y de las investigaciones establecidas. De no estar al tanto sería información que si bien sirve para algo teórico, no serviría para ese complemento que sería los datos, la investigación. Entonces, para eso existen diferentes artículos que nos pueden dar armonía dentro de nuestras investigaciones cuantitativas. Y obviamente esos artículos refieren experimentos como el que acabamos de ver, ¿sí? Cada artículo empírico contiene una investigación, contiene un método, contiene un número de sujetos, contiene ciertas condiciones, variables controladas, intentando explicar un fenómeno. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de esos aspectos informativos para poder enriquecernos teóricamente, pero también prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? Y así, a partir de este video que vimos y a partir de todas las razones, es que los psicólogos clínicos juegan dos papeles muy importantes. En primer lugar, el papel del científico practicante, ¿correcto? Y el papel de investigador que va a empezar a experimentar cada una de las cosas que conoce. De acuerdo al científico practicante tenemos dos roles importantes. El primero es el científico practicante en términos del rol de la evaluación y el científico practicante en términos del rol del investigador, ¿correcto? Aquel que evalúa es aquel que verifica la certeza o la efectividad de un tratamiento y aquel que se encarga de investigar pues es aquel que promueve la información investigada, que promueve esos datos, que promueve e incentiva mucho más el ejercicio de la búsqueda de la verdad, ¿sí? El sentido de la búsqueda de la ciencia, de la esencia de la ciencia, de la conciencia de la ciencia, que es la misma metodología sugerida, la misma forma, el mismo estilo por el cual el quehacer científico siempre dirige con propiedades muy fuertes esa búsqueda a soluciones de las problemáticas sociales. Es un punto muy bonito y este video simplemente quiere explicar por qué es importante el ejercicio estadístico o el ejercicio cuantitativo dentro del quehacer psicológico. El método Boulder definitivamente fue un método que si bien fue criticado durante mucho tiempo, hoy en día nos ha dejado un legado muy interesante que implica un aprendizaje más enriquecedor e integral para nosotros los psicólogos. Bien,
Pero no solamente para los psicólogos, porque obviamente los psicólogos no somos los únicos que experimentamos, los médicos también experimentan, los ingenieros indiscutiblemente también experimentan, los químicos. Parece ser que este fue un método que nos dejó un legado muy importante y es: jamás descuides la investigación cuando estás desarrollando un proyecto. Jamás descuides los datos numéricos, la estadística, la psicometría, los resultados cuantitativos de algo que empezaste con teoría. Sin importar el método deductivo o inductivo, siempre tienes que considerar, investigar y asociar lo que investigas con la práctica y la práctica con los datos numéricos. ¿Mm? Es importante tenerlo en cuenta. Si tú te dedicas a hacer investigación y encuentras resultados interesantes y aplicas fórmulas y aplicas psicometría, pruebas, estadística básica, pero ignoras los resultados finales, ¿cómo pretendes publicar y hacer ciencia? Porque a decir verdad, lo nuevo que se publica, lo nuevo que se aporta de acuerdo al ejercicio de las ciencias aplicadas es construir una aplicación que obviamente va a servir y va a ser sustentable para todos. Pero si no lo publicas, pero si no lo justificas con datos, pues para los ojos de la ciencia va a ser algo completamente derivado de las ciencias básicas, que ya luego veremos que son ciencias básicas y ciencias aplicadas con más exactitud. Pero lo que yo quiero decir es que deriva solamente de la teoría. Entonces, siempre es importante tener en cuenta los datos numéricos, la investigación cuantitativa, para hacerla un complemento enriquecedor en nuestra investigación y obviamente en nuestro ejercicio como científicos. Estoy seguro que al satisfacer estos puntos vamos a crear ciencia y vamos a crear muchas más habilidades como psicólogos que nos permitirán observar si efectivamente nuestro trabajo está funcionando o no, porque no importa el diagnóstico que nosotros atendamos, lo que importa es lo que hagamos por el mismo y saber si lo que estamos haciendo funciona o hay que cambiarlo. Y eso lo sabemos a partir de un contexto cuantitativo, como científicos de verdad. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y nos volvemos a ver en otro video. Espero que haya quedado claro, espero que este ejercicio haya sido de interés para despertar curiosidad, para despertar muchísimas ganas de experimentar, de conocer muchísimos fenómenos y hallar sus causas, hallar el porqué y el para qué de los mismos. Y especialmente despierte esas ganas de investigar a partir de muchos artículos, muchos videos, muchas publicaciones que explican los fenómenos mediante experimentos y que a su vez nos invita a comprobar los mismos mediante ejercicios, mediante estudio, mediante preparación. ¿Listo? Chao chicos, que estén muy bien. Ah, y lo siento por, por el cosito ese del virus. Mi computadora a veces es como loco. Chao, que estén bien.